Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se realiza el cambio y ver el montaje de un cuadro de superficie con 2 tomas de corriente trifásicas y 4 tomas monofásicas. Este cuadro estaba montado con una manguera, o sea, con un cable, alimentando a las tomas de corriente, pero sin protección ninguna, puesto que la protección ya quedaba en la base de corriente donde se conectaba el cuadro. Pero vamos a realizar un cambio que consiste en colocar, puesto que tiene aquí su espacio, colocar lo que son las protecciones, puesto que el cuadro va a quedar fijo en un garaje. Vamos a colocar un diferencial de 4 polos, un termomagnético de 3 polos para las 2 tomas trifásicas y un magnetotérmico o termomagnético de 2 polos para las 4 tomas monofásicas. Aquí vemos el interior del cuadro donde he colocado los soportes para el carril DIN y además he cambiado los cables a las tomas de corriente, puesto que los cables eran cortos y de una sección que no era la adecuada para este tipo de bases de corriente, que es de 16 amperios y le corresponde cable de 2,5 milímetros cuadrados. Cada base de corriente o toma de corriente tiene fase y neutro, y a esta borna van las tomas de tierra. Ya tienen colocados sus cables, las líneas, las bases o tomas de corriente monofásicas, y aquí vemos a continuación los cables que tenía anteriormente y que debemos de cambiar. Debemos de cortarlo más largos para que puedan llegar hacia el termomagnético tripolar. Aquí vemos cómo han quedado cableadas las tomas de corriente trifásicas. Su cable de tierra, 1 negro, 2 marrón y 3 gris, con sus punteras huecas. Igualmente la otra toma de corriente trifásica. Ponemos una brida y salen los 2 de tierra, y aquí podemos poner otra brida. A continuación vamos a colocar los aparatos de protección. Aquí tenemos el diferencial, que viene envuelto en plástico, termomagnético tripolar,
y termomagnético bipolar. Hay que decir que el cable para las tomas trifásicas son tomas de 32 amperios y el cable que le he colocado es de 6 milímetros cuadrados, que viene al termomagnético tripolar de 25 amperios. Y los monofásicos vienen al de 16 amperios. Y este es un diferencial 25 amperios, 3 fases más neutro, 30 miliamperios de sensibilidad. A continuación, colocamos los cables de tierra sin apretar, puesto que una vez que se alimente el cuadro hay que llevar el cable principal de tierra. Aquí están conectadas las líneas trifásicas aquí tenemos colocados los cables de tierra y aquí vemos la conexión de las 4 tomas monofásicas que están unidas en las punteras para colocar en la protección que acabamos de colocar. Esta línea, la línea de fuerza, los 4 enchufes o tomas de corriente van al termomagnético de 16. Aquí va el neutro y aquí va la fase. Aquí tenemos los cables que vienen de las tomas de corriente trifásicas cable negro, cable marrón, y cable gris. Y a continuación colocamos los puentes. Fase, que en este caso vamos a utilizar gris, puede ser cualquiera de las 3.
neutro, cable azul, al neutro, puente marrón o café, y puente negro. Aquí vemos desde un ángulo mejor lo que son las conexiones del cuadro, principalmente de los elementos de protección. Aquí tenemos el diferencial neutro, fase 1, fase 2 y fase 3. Puente del neutro que solamente va para el termomagnético D16 de los tomacorrientes monofásicos, puesto que lleva este cuadro 3 fases de 400 voltios y el neutro. Entre fase y neutro tenemos 230 voltios, que es la tensión de alimentación de los enchufes o tomas de corriente monofásicas. Entonces, el neutro solamente alimenta el termomagnético bipolar. A continuación tenemos la fase negro a la fase del termomagnético tripolar, el puente del marrón hacia el tripolar y por último el puente del cable gris hacia el termomagnético tripolar, pero además hace un puente para alimentar el termomagnético bipolar, que igualmente que es el gris, podía ser marrón o negro, cualquiera de las 3 fases. He puesto un tapón a la borna de tierra que no traía y a continuación vamos a cerrar el cuadro. Espero como siempre, amigos, que este vídeo
os sea de utilidad y gracias por vuestra atención.